Queridos compañeros, excelente mañana para todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más. Recuerden que como Red Equinoccio siempre estamos al pendiente de poder crear espacios en los que podamos compartir y sobre todo dar información que nos sirva para el fortalecimiento de nuestro sector cooperativo. Sean todos bienvenidos por medio de mi persona. Quiero saludarles por parte de nuestra gerencia, el doctor Fabián Cárdenas, todo nuestro equipo técnico que justamente el día de hoy también nos va a acompañar. Este es un webinar pensado justamente en las nuevas normativas y cumplimientos que debemos tener para este 2026, que es lo que vamos a revisar en el día de hoy en estos 30, 40 minutos que estaremos compartiendo. La adecuación de estatutos con la nueva normativa que salió de la SEPS. Recuerden que en este año la idea es poder fortalecer estos lazos y también la parte de gobernabilidad en las cooperativas para que puedan ser unas cooperativas más robustas, más encaminadas y sobre todo que puedan cumplir su visión, que es justamente la de poder servir y estar cerca pues de las personas a las que en este año podemos justamente apoyar con nuestros servicios y con nuestra intermediación financiera. Muchísimas gracias por todo ello. Les doy paso. En esta mañana nos va a acompañar el doctor Roberto Freire, quien es amplio, ¿no es cierto?, conocedor del tema legal, justamente es nuestro asesor dentro de la red Equinoccio, con años de experiencia dentro del sistema cooperativo. Bienvenido, estimado doctor. Bienvenidos a todos y que tengamos una excelente jornada. Que tengan un buen día. Buenos días, estimados compañeros, ¿cómo les va a esta nueva jornada de capacitación? En el día de hoy vamos a revisar la nueva norma de control para la reforma de estatutos contenida en la resolución número 006 del 2025, emitida el 19 de noviembre del 2025. Espero que esta mañana sea de provecho para todos. Siéntase en la libertad de hacer las preguntas que ustedes requieran, sea vía chat, sea vía eh, eh, por medio del audio. Sin más, empecemos con la materia, ¿sí? Por favor, me confirman que se vea la pantalla, Sí, Sí, sí se ya se ve. ve en este momento. ¿sí? Bueno, como les decía, ahora vamos a ver el tema de la reforma de estatutos, ¿no?, contenida en la resolución 006. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que tener claro es que todas las normas emitidas a partir del 2020, 21, 22 y 23 fueron derogadas por esta resolución, ¿sí? Se establece estableciéndose un nuevo procedimiento para que garantiza legalidad e eficacia. Con este antecedente, entonces, debemos de tener claro que obviamente ya no va a haber una nueva adecuación de estatutos como la que pasamos hace unos años atrás. O sea, ya no va a haber más adecuación de estatutos, sino todas las reformas que nosotros debamos hacer serán bajo la modalidad prevista en esta norma. Sí, eso es lo primero que quiero dejar claro porque me han hecho muchas preguntas alrededor de esto. Justamente muchas cooperativas estaban esperando un proceso de adecuación de estatutos eh, y obviamente por cómo se ha dado la norma, no va a existir porque todas las normas previas han sido derogadas. Sí, bien, ahora sí, un poco empecemos ya en materia. La norma, eh, la norma establece primero, cuáles son los sujetos obligados a esta norma. Las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas centrales y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, es decir, todo el segmento de la economía popular y solidaria, con excepción de los segmentos asociativos. Esto es cajas comunales, perdón, bancos comunales y las cajas de ahorro. Adicionalmente, debemos tener en cuenta los principios rectores. Más adelante vamos a ver que en realidad sí se aplican estos principios rectores y es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. El primer principio es de legalidad, obviamente debe estar de acuerdo al cumplimiento estricto de la norma. Posteriormente tenemos flexibilidad. En este tema debemos tener claro que hay que adaptarnos a las necesidades, la superintendencia al respecto debe adaptarse a la flexibilidad
y a las necesidades particulares de cada cooperativa en cuanto a los requerimientos de reforma. O sea, no en cuanto al procedimiento, sí, sino en cuanto a los requerimientos de reforma. Posteriormente vamos a ver incluso el formato que la superintendencia tiene para el efecto, entonces eso nos va a permitir determinar exactamente qué es o cómo es que va a funcionar este tema. Luego tenemos la autogestión. Esto quiere decir que básicamente que la cooperativa es la que de forma independiente y democrática toma las decisiones. Luego tenemos el principio de eficiencia. Básicamente, en un mes supuestamente debería estar ya terminado el proceso. Posteriormente tenemos la participación, que esto implica la intervención informada de los socios a través, obviamente, de la Asamblea General de Representantes. Y finalmente tenemos la accesibilidad. Los documentos deben ser comprensibles para todos. Eh, Ahora bien, en la primera fase, existe una fase de aprobación interna. Obviamente, la primera parte viene ya con la propuesta de la elaboración del proyecto de reforma. Eh, Esta propuesta debe ser preparada y aprobada en primera instancia por el Consejo de Administración, es decir, hay un borrador de propuesta que la elabora el Consejo de Administración. Posteriormente viene una fase de socialización en base justamente a los principios que habíamos visto anteriormente. Viene ya la difusión y para garantizar la participación de todos. Y posteriormente ya viene la asamblea o junta general. Aquí está, ustedes ven que está asamblea o junta general. Recordemos que las mutualistas tienen junta general y no asamblea. Entonces, por eso es que la norma habla de asamblea o junta general. La aprobación formal por parte de los socios, esto ya es un requisito previsto en el artículo 4, que debe ser la propuesta presentada por el Consejo de Administración aprobada en la Junta General o en la Asamblea General de Representantes. Y finalmente, hay un requerimiento ahí que es la certificación del secretario con respecto al extracto del acta. Bien, tenemos ya en la fase 2 que viene ya cómo es que tenemos que armar el expediente. Esto está en el artículo 4 de la resolución. Lo primero que tenemos que hacer, hay una solicitud formal suscrita por parte del gerente general, que es quien remite la solicitud a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Luego tenemos que hay que remitir un extracto de certificado evidenciando la aprobación, o sea, se remite el acta con la copia certificada. Luego, también como parte de esto es un cuadro comparativo, ¿sí? Donde es un formato oficial que ya les voy a proyectar, donde está el texto vigente versus el texto propuesto. Y finalmente, una copia certificada del estatuto vigente. Esto es la parte documental. Luego vamos a ver que hay unos requisitos adicionales que cumplir. Si me permiten, voy a compartir el formato del cuadro comparativo. Este formato del cuadro comparativo está en Excel, ¿no? A ver. Por favor, si me confirman que estén viendo la pantalla. Sí se ve. Perfecto. Entonces, aquí tenemos en la primera parte, por ejemplo, este ya es un ejercicio de las reformas que se podrían plantear, ¿no? Por ejemplo, aquí está por todas las últimas reformas a partir del mes de octubre del año anterior a la fecha, tenemos que, por ejemplo, reformar el artículo 21, en donde tenemos que eliminar como atribución del Consejo de Administración el organizar, dirigir el proceso y del oficial de cumplimiento. Y esa atribución ahora es del Consejo de Administración. Entonces, por ejemplo, usando esa atribución, esa reforma, perdón, en el estatuto vigente, aquí tendríamos que poner, como les digo, este es el formato de la superintendencia, que es una hoja Excel. Ponemos aquí en el estatuto vigente, ¿sí? Por ejemplo, dice el Consejo de Administración
en el artículo 21 son las atribuciones del Consejo de Administración. Entonces, ahí tengo que incrementar y incremento un numeral adicional que es el 23, organizar, dirigir procesos y resolver la selección del oficial de cumplimiento. Y finalmente, vengo acá el estatuto con reforma. ¿Cómo quedaría? Artículo 24, atribuciones, además de las establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento, y su órgano regulador, con atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia, las siguientes. Perdón, aquí es el artículo 21. Aquí está mal, es 21. Y aquí sería del Consejo de Administración. Ahí está. Sí, los siguientes, 23, organizar y dirigir. Y adicionalmente nos exige que pongamos el fundamento normativo. Es decir, que cualquier reforma que nosotros planteemos, como es el caso del ejemplo que les estoy poniendo, tenemos aquí que poner siempre la base normativa. ¿Cuál es la base normativa para esta resolución? Lo previsto en la resolución 113 que regula la prevención de lavado de activos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, entonces ahí está un ejemplo hemos puesto para eh, ver el tema de cómo se debería llenar el formato. Igual cosa sucede aquí en el estatuto vigente, tendríamos el artículo 24, se elimina justamente esa atribución, no se añade nada y al final debería quedar únicamente de esta manera. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que ustedes deben ir llenando este formato con respecto a cómo deben reformarse. Entonces, no se olviden, poner el estatuto vigente, qué se elimina, qué se incrementa, cómo queda el estatuto y finalmente el fundamento legal para la reforma. ¿Sí? Eso con respecto al... Este formato encuentran en la página web de la superintendencia, ¿sí? Porque tengo una pregunta en el chat. Sí, me preguntan el formato dónde lo encontramos. Ese formato está en la página web de la superintendencia, justamente en el apartado en donde están los requisitos para la reforma de los estatutos. Continuemos, compañeros, con el resto de la presentación. Listo. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Continuemos. Ya, en esta lámina hemos visto el expediente, digamos, la parte formal, la parte documental, ¿sí? Nuevamente, la solicitud, el acta, el cuadro comparativo y la copia certificada del estatuto vigente. Justo aquí es importante el descargable del cuadro comparativo, es el sitio web de la superintendencia, ¿no? Ahí está, justo en la parte en donde están los servicios digitales, entonces en esa parte, de ahí se descarga el formato. Ahora bien, vienen otros requisitos que básicamente ya son de cumplimiento institucional. Primero, que debemos estar al día en el COSEDE y debemos adjuntar el certificado de estar al día con el seguro de depósitos y el fondo de liquidez. Adicionalmente, con obligaciones con la CEPS, sin multas ni contribuciones pendientes, ¿sí? Entonces, estos dos documentos adicionales también debemos adjuntar. Y viene un requisito final, que básicamente es que los directivos se encuentren registrados y con el periodo activo. Justo este requisito están incluyendo en absolutamente todas las resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros vocales se les acabó ya el periodo y nosotros estamos en un proceso de elecciones o no iniciamos el proceso de elecciones, no podríamos realizar este proceso. ¿Sí? Entonces, si nuestros vocales de los consejos de administración y vigilancia tienen como fin de periodo pongamos en marzo del 2024, nosotros ya deberíamos tener un proceso de elecciones iniciado para justamente en marzo del 2024 ya tener registrada la directiva. Como les digo, este es un requisito que están incluyendo en absolutamente todas las resoluciones. Y en el futuro, básicamente, si no tenemos una directiva con el periodo activo, no vamos a poder realizar casi ningún trámite, ¿sí?
nuevamente, y esto les insisto porque está dando muchos inconvenientes las cooperativas, como hemos estado acostumbrados a que un poco se prorroguen en sus funciones los vocales de los consejos de administración y vigilancia, nos quedábamos con los procesos o iniciábamos los procesos cuando se terminaba el periodo. Entonces, la nueva normativa nos exige que estos procesos iniciemos de forma previa y que los registros de los representantes y de los vocales de los consejos de administración y vigilancia se hagan inclusive con anterioridad al, al, al registro. Tengo una pregunta, y si los vocales de los consejos de administración se encuentran en forma prorrogada, justamente lo que les acabo de indicar, ustedes no podrían iniciar este proceso de reforma. Y, por ejemplo, otro proceso que no podrían iniciar es el proceso de diferimiento de provisiones, por ejemplo. Tampoco. Ahora la superintendencia está exigiendo que el periodo de los vocales de los consejos de administración y vigilancia se encuentren activos. Luz Rivera me hace la pregunta, buenos días, ¿y hay un plazo para cumplir con la adecuación de estatutos? No, no hay plazo porque este es un proceso voluntario de las cooperativas. La superintendencia no ha exigido que se haga un proceso de adecuación de estatutos. Sin embargo, por las reformas que han hecho, por lo menos tienen que hacer 3 reformas de ley. Una es el tema este del oficial perdón, del oficial de cumplimiento, sí, que antes era una atribución del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, ahora eso ha pasado al Consejo de Administración. Adicionalmente, por la norma que se emitió para regular los gastos de representación de los consejos de administración y vigilancia, perdón, del presidente, y ahí hay un tema de dietas también eh, que hay que reformar. Por esas 2 normas, solo por eso ustedes ya tienen que hacer reforma en 3 reglamentos. Y obviamente la norma de los gastos de representación de los presidentes, esa norma nos da hasta marzo para hacer estas reformas. En consecuencia, es necesario hacer estas reformas. No hay una obligación, como les digo, que la superintendencia nos haya dado un plazo perentorio para reformar el estatuto. No, no nos ha dado. Sin embargo, como les digo, es necesario hacer esta reforma por lo que les acabo de indicar. Bien, ¿cuál es el flujo de procedimiento? Eso está en el artículo 5. Lo primero que hacemos es ingresar a la superintendencia los requisitos que habíamos visto ya y que constan en el artículo 4. Leonel Quiñones nos dice si le permiten hablar. Debe activar únicamente su micrófono, estimado Leonel. Hola, Entonces, muy como les buenos dije, días. Leonel le saluda, de Cooperativa Antorcha, Quinindé. dígame. Ya, mire, estamos en un dilema, justamente por lo que usted indicaba, que la SEC para todo trámite, en este caso de manera particular el trámite de reforma de los estatutos, solicita o pone en consideración, no es que pone, o sea, exige que los directivos actuales se encuentren en vigencia. Así Nosotros es. nos encontramos prácticamente en el proceso de registro de la nueva directiva. Ajá. Pero tenemos un problema por la particularidad de nuestra zona. Somos de Quinindé Esmeralda. Hicimos el proceso de elección de los directivos, todo como tal, pero tenemos un problema por el tema de los perfiles como tal. En el caso nuestro, los vocales principales, los electos, hablando estoy, los principales, perdón, todos tienen el perfil. El problema está con los vocales suplentes. Entonces nos encontramos en un proceso o nos encontramos estancados porque nos enviaron un documento donde nos indicaban que los pares, o sea, principal y suplente, Sí. deberían cumplir con los perfiles como tal. Sí. Actualmente nos piden como mínimo 5 pares, pero dentro de la nómina de nuestros ¿Qué segmento es asambleístas, usted? perdón, ¿Qué segmento es usted? tres. Ahí ¿cuántos vocales de los consejos de administración y vigilancia tiene? Son 7 y 5. Ah, claro, sí, 7 y 5, claro, ahí necesita, 5 como mínimo, el claro, 45. claro, sí, sí, sí. Sí, 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 o entonces, sea, efectivamente ahí la única solución que usted tiene es llamar nuevamente a una asamblea para elegir nuevamente los vocales de los consejos de administración y vigilancia y cumplir con los 5 pares que le exige la norma.
Pero a ver, elegir, lo que por eso le digo, de los vocales, de los asambleístas suplentes, los perfiles no van acorde a lo que manifiesta la ley. Entonces, ese es el problema como tal que tenemos nosotros. Porque la Nuevamente, particularidad acá, la norma le exige que usted tenga el 45% de los vocales principales y suplentes con perfil profesional. Entonces, exacto, usted tiene que tener 5 pares de principal y suplente con perfil profesional. así Si es. en la elección de la asamblea usted no tiene, no hizo eso, le toca hacer nuevamente una nueva elección Ya, para elegir los suplentes. para elegir los suplentes, o si es que tiene el perfil profesional de suplentes, los suplentes, o si no, reorganizar con el número de vocales que usted tiene los perfiles profesionales. Ya, en este caso, la asamblea tiene Disculpe que la le corte, facultad. lo que pasa es que estamos sobre otro tema y Ya, no muchas quisiera gracias, comerme el disculpe, ya. tiempo no quisiera comerme el tiempo del resto de compañeros que vinieron a ver el tema de los Ya, estatutos, contestándole estas preguntas que son súper puntuales con respecto a lo suyo. Pero bueno, ya le he dado un poco cuál es el tema. ya, muchísimas gracias. Ya. Luego me dice, ¿qué pasaría si no se cumple la nueva norma de las dietas y se sigue con la anterior? Lo que pasa es que usted ya no puede pagar gastos de representación. Y si usted está pagando los gastos de representación, la misma norma le dice que en caso de que se pague un valor que no se debe, la superintendencia, el momento que haga o la auditoría, el momento que se evidencie, le obligarían a devolver el dinero, la dieta, perdón, el gasto de representación que no debe haber recibido. Disculpe, si en la misma asamblea no cumple con todos los perfiles, ¿cuál sería la solución recomendable? Si en la asamblea no hay perfiles, le toca hacer una nueva elección de representantes. Lo que pasa es que normalmente yo recomiendo esto, que en los reglamentos de elecciones, desde la elección de los representantes, ustedes ya cuiden que tengan el número mínimo de representantes con perfil. O sea, deberían elegir representantes con perfil y representantes sin perfil. Sigamos. Entonces, en el artículo 5 está el proceso que se debe seguir, ¿sí? Obviamente les había dicho ya esta parte del ingreso de los vocales de los consejos de administración, perdón, el ingreso de los documentos, de acuerdo a lo que habíamos visto al artículo precedente. Posteriormente viene ya la verificación de la superintendencia, que se cumplan los requisitos. Si cumple, ya va al análisis final, que básicamente es el análisis de fondo, es decir, que, que las reformas propuestas por ustedes se adecúen o estén dentro del marco normativo de la economía popular y solidaria, ¿sí? Con la base normativa prevista. En caso de que haya observaciones de forma a los documentos ingresados, vendrá un proceso de subsanación. Si ustedes corrigen esos, irán ya al análisis final, si no, se archivará la solicitud. Como les decía, desde el inicio existe un mes máximo en el que se puede demorar este proceso. Si la SEP emite observaciones, la entidad tiene un mes calendario para subsanar. Si es que en ese mes usted no subsana, viene ya el archivo de la solicitud. ¿Sí? Ya, aquí hay temas, hay temas importantes que son, llamemos, casos especiales. Por ejemplo, si hay un cambio de nombre, ¿sí? De razón social, por ejemplo, de cooperativa X y le cambian a cooperativa Y, debe haber previamente un informe de la Intendencia Nacional de Riesgos. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Obviamente porque ya ha pasado que hay varias cooperativas que tienen básicamente los nombres bien parecidos, bien similares, bien semejantes, entonces hay problemas. Entonces, justamente por eso es este informe previo que se debe, o sea, es un trámite previo que antes de iniciar el proceso de reforma de estatutos, si ustedes van a cambiar la razón social, deben hacer un trámite inicial justamente en la Intendencia Nacional de Riesgos. Cosa similar sucede con el cambio de vínculo común, sobre todo esto es en las cooperativas cerradas. Si yo, por ejemplo, soy una cooperativa que pertenezco ¿qué les digo yo? A las Fuerzas Armadas, por poner un ejemplo, y tengo un vínculo común, ser oficial de las Fuerzas Armadas, bla, 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 y quiero ampliar ese vínculo común
familiares dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de segundo grado de afinidad y, y cuarto de perdón, dentro del segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, entonces ahí yo voy a ampliar el vínculo común, o en el peor de los casos, voy a eliminar el vínculo común, convirtiéndome de una cooperativa cerrada en abierta. Entonces, en ese caso, necesariamente debo ir a hacer ese trámite previo en la Intendencia Nacional de Riesgos. ¿Sí? Eso con respecto al informe de riesgo. Y esto está en la disposición general segunda. Criterios de aprobación y negación. Causales de negación, contravisión de, o sea, ¿por qué nos pueden negar o aprobar? ¿Sí? Primero, obviamente, por contradicciones de disposiciones legales. Si una reforma que nosotros proponemos no está dentro del marco normativo, nos van a negar. O afectamos a los derechos de los socios, ¿sí? O vulneramos principios de la economía popular y solidaria. En estos casos, nos niegan. Los procedimientos internos no van en el estatuto, ojo, esto es importante, y deben incluirse en los reglamentos internos. O sea, no podemos poner cosas procedimentales dentro del estatuto de la cooperativa. ¿Sí? Ahí van las normas generales, que esas normas generales luego serán recogidas en el reglamento de buen gobierno, en el reglamento interno, dependiendo. Sí, entonces esto es importante. A ver, tengo varias preguntas acá. Para reformar el estatuto se debe requerir un informe de alguna área como riesgos de auditoría interna. No, no nos exige la normativa. Básicamente la normativa lo que nos exige es que vaya un acta de la Asamblea, o sea, la copia certificada de la Asamblea General en donde se aprobó el estatuto. Entonces no nos pide un informe de auditoría o riesgos. Con respecto cuándo sí nos va a pedir un informe de auditoría o de riesgos, justamente en los casos que les había puesto en la lámina anterior. Cuando hay cambio de razón social o vínculo común, ahí seguramente nos van a pedir un informe de riesgos. Aunque la norma no nos pide o no nos exige eso, sin embargo, yo creo que la superintendencia exigirá un informe de riesgos cuando hay un cambio de vínculo común. Dice Vanessa Suntaxi, somos una cooperativa cerrada y queremos reformar nuestro vínculo común. Mi pregunta es si primero debemos mantener una reunión con la Intendencia de Riesgos de la CEPS. Como les digo, debe haber un informe inicial de riesgos, perdón, un informe inicial de la Superintendencia, de la Intendencia Nacional de Riesgos, aquí está, en la disposición general segunda está esto. No hay un trámite previsto en la norma cómo es que se debe obtener ese informe de riesgos. En consecuencia, yo les recomendaría que efectivamente mantengan una reunión justamente con la Intendencia Nacional de Riesgos. ¿Para qué? Para que les den las indicaciones del caso de cómo deberían ustedes ingresar el trámite para obtener este informe. Con este informe adicional, más los otros requisitos que hemos visto, ustedes podrían reformar el estatuto, perdón, y abrir el vínculo común. ¿Sí? Resolución y vigencia. La resolución obviamente debe ser motivada y firmada por el superintendente o el delegado. Posteriormente hay una actualización automática en el catastro con respecto al registro del estatuto. Y luego viene ya la notificación y envío al casillero de la entidad y finalmente viene ya la vigencia del estatuto, que es básicamente a partir de la fecha de expedición de la resolución. ¿Sí? Entonces, no se olviden que si nosotros hacemos una reforma y nos aprueba la Asamblea General de Representantes, ese estatuto no entra automáticamente en vigencia, sino una vez que hemos iniciado y hemos obtenido ya la resolución de aprobación por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bueno, ahora sí vamos, ya este es básicamente un resumen de todo lo que hemos visto. Viene de una lista de verificación, viene la solicitud suscrita por el gerente, que habíamos dicho, el extracto del la acta certificada de la Asamblea General, el cuadro comparativo en Excel que habíamos revisado también, debemos adjuntar el certificado de pago del COSEDE. Luego tenemos como puntos críticos de control, debemos tener que los directivos deben estar registrados, debe ser aprobado obviamente en la Asamblea General, tenemos un mes para subsanar la observación y finalmente procedimientos operativos no se incluyen en el estatuto, sino en la reglamentación interna.
Este es mi nombre y si tienen alguna duda o comentario con respecto a lo que hemos visto en este momento, con respecto a la adecuación de estatutos, estoy presto aquí para aclarar cualquier duda que tenga. ¿Sí? Inge, muy buenos días. Le saluda Luz Rivera de la cooperativa Pucarán. Por hacerle una consulta, ¿de pronto me podría ayudar con el número de la resolución sobre esto de los gastos de representación que le hablaba de las dietas del consejo? Ah, ya, a ver, deme un minutito, que eso debo abrir un documento. Si no estoy mal, a ver, no, de gana le voy a dar el número equivocado. Es la 201 del 2005. Perdón, no lo escuché, Inge. A ver, les comparto en pantalla. Denme un minutito para que ustedes puedan copiar con calma. Sí, Inge, muchas Ahí gracias. está. Esta es la resolución 2025-201. ¿Sí? Si ustedes gustan, les paso por el chat déjenme ver si me deja pasar por el chat mm, por el chat del Zoom. Ya, les acabo de enviar la resolución por el chat del Zoom. Sí, ya está enviada la resolución por el chat del Zoom. Mil ¿Tienen alguna? disculpas, me acabo de enterar de la reunión. ¿Me puede decir eh, para quién nomás es obligatorio esta adecuación de los estatutos? Les La explicaba, renovación. no hay un proceso de adecuación de estatutos. De hecho, la nueva norma elimina las resoluciones que regulaban el proceso de adecuación de estatutos y emite la nueva norma. Es un proceso voluntario que las cooperativas pueden o no iniciar. Sin embargo, por las reformas normativas y específicamente en el caso que habíamos puesto la resolución, la 201 de los gastos de representación, es necesario, y además también por la 113 de prevención de lavado de activos, es necesario reformar los estatutos. Pero no hay una fecha límite ni la superintendencia ha iniciado un proceso de adecuación de estatutos. ¿Alguna otra pregunta? Maribel Incango, por favor, Muchas ¿cuál es su gracias. pregunta? Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Maribelín Cango. Nosotros somos el segmento 4 de una cooperativa cerrada. Nosotros ¿Ya? estamos con este cambio del vínculo común de lo que son los estatutos. Tengo una consulta o una duda respecto al cambio o la reforma que se lleva a la asamblea. Primero hay que tener la reunión con la Intendencia de Riesgos para que nos den el ok y de ahí llevar a la asamblea de socios. En la normativa no le establece un orden, pero lo que usted dice me parece el proceso correcto. Si es que la superintendencia y la intendencia, perdón, y la intendencia de riesgos le aprueba para llamar a la Asamblea General. No sé si la intendencia de riesgos les vaya a pedir el acta de aprobación del vínculo, de la eliminación del vínculo común. Eso no está normado, no está regulado, como le indico. Pero el procedimiento que usted me dice me parece que puede ser el correcto. Primero, mantener una reunión con la Intendencia Nacional de Riesgos para que ellos les digan si es factible o no la eliminación del vínculo común y posteriormente iniciar ya el proceso con el informe. Ya, gracias, ingeniero. Muy amable. Bueno, hay una pregunta. Ya les paso la resolución porque me están pidiendo la resolución también de la adecuación de estatutos. Denme un minuto y ya les paso. Ah, y luego me dicen, buenos días, por favor, ¿existe un plazo? ¿Un plazo para iniciar el proceso? No. Ya les acabo de decir que es un plazo voluntario, es decir, nosotros iniciamos el proceso cuando queramos. Sin embargo, de acuerdo a la normativa, tenemos hasta el 31 de marzo para adecuar la normativa de acuerdo a lo que establece la resolución 202.
De ya una vez iniciado el proceso, y si nos hacen observaciones, tenemos un mes de plazo para subsanar cualquier observación. ¿Alguna otra pregunta? Les estoy pasando al chat nuevamente del Zoom la resolución que de la reforma de estatutos. Las observaciones que la CEPS haga también deben ser resueltas en la sesión de la Asamblea. Depende del tipo de observación. Si es una observación que tiene que ver formal, por ejemplo, que el acta está sin la razón del secretario, eso no es necesario que conozca la Asamblea. Pero por el contrario, si es una observación referente ya a las reformas, y eso sí debería conocer la Asamblea, porque cualquier cambio que se haga a la reforma debe ser conocida por la Asamblea. Nos va a pasar la resolución al chat, les acabo de pasar ya. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, mi estimado doctor Roberto, Creo que no hay agradezco. nada más. Ujú. Sigan aquí. Eso justamente, por el momento creo que no tenemos ninguna consulta más. No sé si tienen alguna consulta. Desde el momento pueden reactivar sus audios para poderlas hacer. Eh, por el, no sé si ahí tenemos un momento para poder dar por finalizada la reunión. De igual manera, darles a conocer que como Red Equinoccio, tenemos el área técnica compuesta por la ingeniera Patricia Castro y mi persona, Natalie Taco, para que en caso que tengan cualquier duda o requerimiento acerca de la reforma de estatutos, de alguna asesoría que podamos realizarla, pueden contactarse directamente con nosotros. Están los números compartiéndose en pantalla para que ustedes puedan tener alguna cercanía, porque tal vez ahorita por la presencia de todos, tal vez no podemos comentar casos específicos y vale reiterar lo que dijo el doctor, ¿no? La adecuación de estatutos no es obligatoria, sin embargo, por reformas de otras normativas tendríamos que hacerlo. Ya no se va a hacer como años anteriores de manera general que la superintendencia lo va haciendo paulatinamente, sino más bien es voluntaria. Eso, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Buenos días, yo tengo una pregunta. Luis Burgo de la Corfinal. Me recuerdo que hace 2 o 3 años fue que hubo esta reforma obligatoria de los estatutos y la SEP nos dio un formato a seguir, o sea, estrictamente teníamos que cumplir todo este formato. Ahora, estas modificaciones que se tienen que hacer por tema normativo o por también giro del negocio que tenga cada entidad, ¿tenemos que ajustarnos a ese formato anterior o es la SEP que va a determinar en qué aspectos puede modificarse ese estatuto conforme a la realidad de cada cooperativa? A ver, nuevamente, no hay un proceso de adecuación de estatutos. Aquí la reforma es voluntaria y es libre. Usted puede reformar todo lo que usted requiera para el correcto desempeño de su cooperativa, obviamente siguiendo los lineamientos que le acabamos de dar y justificando normativamente la necesidad de la reforma. De acuerdo a al formato que le había pasado, que les había proyectado, ustedes podían ver que hay justo en el cuadro final nosotros debemos poner la base legal que sustenta la reforma que nosotros estamos planteando. Entonces, obviamente nosotros podemos reformar todo lo que queramos en el estatuto, pero debemos justificar técnica y jurídicamente dicha reforma. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Digan. Sí, ya. Recuérdese que anteriormente hubo un desfase entre los directorios o las directivas y las asambleas, prácticamente de año y pico, casi 2 años. En esta reforma de estatuto, ¿se puede equiparar el periodo de los asambleístas con el periodo de los directivos? Se podría hacer, pero
le veo medio complicado o sea, sobre todo porque usted para hacer eso debería elegir, como decir, unos vocales de los consejos de administración y vigilancia de transición para que se empaten los periodos. Y habría que analizarle bien ese tema, no, yo le veo posible, yo le veo posible, pero me parece que, como le digo, hay un inconveniente de los periodos de los vocales que estén en funciones y los nuevos que se elijan, que debería ser de un periodo corto, ¿entiende? Ya, le explico, a ver, se eligió el nuevo directorio para los 4 años. O sea, tengo claro el tema, mi estimado, o sea, Ya. entiendo cuál es el problema. Usted elige para 4 años los representantes y esa asamblea que es elegida no puede, de ahí no salen los vocales de los consejos de administración y vigilancia porque los vocales están en funciones. Ese es el problema, ¿no es cierto? No, 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 le explico. Ya la asamblea ya eligió el nuevo directorio, sino que esa asamblea le resta año y pico de funciones y lo que se quiere equiparar al periodo de los directivos Por eso, es lo actualmente mismo. elegidos a la asamblea para que salgan de manera igualitaria y tengan el derecho al Sí, es lo proceso de mismo. la... La nueva asamblea que se elija no va a poder elegir automáticamente los vocales de los consejos. Tendrá que esperar como tal. Por eso es lo que yo le decía. ¿Entiende? Ya. Por eso le digo, yo le veo posible, pero ahí habría que hacer un periodo de transición, porque si no, le toca terminar los plazos de forma anticipada, sea de la asamblea o de los vocales de los consejos de administración y vigilancia. Y en ese caso usted estaría vulnerando derechos Violentando de los violentando derechos, asambleístas. ¿me entiende? Así es, Entonces, así por es. eso, la reforma sería hacer unos vocales del Consejo de Administración con un periodo de transición, ¿me entiende? Justamente Bien, para equiparar. Yo le veo posible, pero habría que ver qué dice la superintendencia al respecto. ya, muchísimas gracias. Hay una pregunta que dice, para el cambio del valor de aporte por parte de los socios, ¿cuál sería el sustento legal? En la ley orgánica y en el reglamento de la ley establece que la Asamblea fijará los valores, y en el estatuto también dice que la Asamblea fijará los valores de los certificados de aportación. Esa sería la base legal. Byron Erazo. Buenos días, mi nombre es Inés Cadena, soy de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos. En la capacitación que usted está mencionando de la resolución 201, habla de lo que es gastos de representación, sobre las dietas de los directivos. Entonces, incluso también en el estatuto habla de lo que es las dietas. Primero tengo que actualizar el estatuto. O aquí tenemos nosotros un reglamento de dietas, viáticos y subsistencia se llama. Entonces O nosotros sea, estamos solo reformando ese reglamento. sí, o sea, porque la norma le exige que reforme pero sin embargo, para que todo le quede concordante, tendría que reformar el estatuto. Porque si usted revisa el estatuto, ahí ordena el pago ¿cómo se llama?, de otras retribuciones para las comisiones. Y Ujú. ese pago está eliminado, ¿me entiende? Sí. Ujú. Adicionalmente, el tema de los gastos de representación debería hacerse mención a lo que dice ahora la- ¿cómo se llama?, la superintendencia. O sea, yo recomendaría que sí reforme el reglamento, el estatuto. O sea, mientras no se actualice el estatuto, no podría presentar a la Asamblea General de Representantes el reglamento de dietas. Debería presentar las dos cosas en conjunto. Pero bueno, ahorita estamos nosotros también en un proceso de registro de directiva, entonces no podríamos hacer todavía. ¿Por Y qué? tampoco podríamos presentar, Usted podría presentar tranquila, o sea, convocar a una asamblea perfectamente. y si Si podemos tiene, reformar el estatuto. claro, para el Mm, trámite ante la superintendencia debería tener ya registro, el registro ya al día, para el trámite. Pero mientras tanto usted puede convocar una asamblea tranquilamente. Ya. Obviamente, habría que ver obviamente si eso es conveniente, ¿no? Porque los nuevos representantes,
Pero no, ya tiene representantes, usted no le veo problema, si usted ya tiene representantes. ¿Alguna otra Ya, pregunta? gracias. Listo, les agradezco por su tiempo. Cualquier cosa que necesiten, podrían comunicarse por medio de la asistencia técnica de la red y cualquier duda será aclarada por ese medio. Que tengan un buen día, les agradezco por su tiempo. Muchas Muchas gracias, buen gracias, día. doctor. Muchas gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.